están aquí al lado de nosotros, con gente que está trabajando, con gente que tiene expectativas similares, es un valor agregado realmente inimaginable. Hasta que uno está en el mercado laboral, uno recuerda, caramba, qué interesante aquella. Así que los felicito a los organizadores por poder trabajar con ustedes. Bien, ¿qué es lo que voy a hacer? A ustedes en el mundo laboral que les está esperando y que los hace universidad con muchas expectativas, vale sus perspectivas, sus maneras, pero que en cualquier momento, si no sale la liebre, va a salir un león o un tigre o una pantera. ¿Por qué? Nunca ha sido fácil a estos inicios del siglo XXI y sobre todo cuando ya se está hablando en el crecimiento de China y demás, que nos empieza a tocar a los mente, y ustedes la historia la conocerán mejor que yo. Hay mucho cambio, hay mucha volatilidad, hay varios típicos, digamos, del siglo XX, por más o menos predecible o alto volumen, masificado, ya no existe. Dice, hey, yo quiero ser empresario, y yo con un red, y ya usted puede convertirse en un eslabón de una cadena mucho más grande, y usted podría parecer que es un gigante, y simplemente lo que tiene es una computadora, y es un broker de información y mercancía. Se empiezan a caer a pedazos porque sus modelos de negocio, gente que está aquí, tengo una oportunidad de romper paradigmas, cambiar los bienes de electricidad, de lo que sea que se nos venga en la mente, pero ya nos encontramos en un siglo lleno de tecnología, lleno de empresarios. Así que lo que vamos a 15 años, que pueda ser de interés para tener una perspectiva. Entonces, como le llaman, tengo el desayuno listo para mañana. Puede causar risa, o yo sé que se pueden quedar, ¿de qué está hablando Roy? Eso no existe, eso es impensable. Está cambiando el mundo. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque al mismo tiempo que el gobierno empieza a cambiar el mundo, empiezan a aparecer nuevas leyes, nuevas regulaciones, lo que la gente necesita. Y aquí aparece entonces la respuesta. Uno se encuentra innovación en productos, innovación o manufactura, nos pusiera el ambiente, cuidando impacto, lo que llamamos una organización geográfica de la producción. Entonces encontramos porque tienen condiciones de clima, cierto tipo de actividad que le... Y dentro de este marco entonces, de lo que se encontrará, por favor no crean que es una cosa de logística, de camiones, de bodegas, pero nos interesa ver todo lo que se empieza a abrir. Negociación, quién es el dueño de la mercancía, cómo se transa, aduanas, etcétera, etcétera. Esta, digamos, a todos estos cambios, organización, capitular un poco lo que ha pasado con la empresa típica hasta los años 90. Bueno, hay una organización productiva, que es la empresa, que básicamente esa organización se alimenta de una materia prima, recibe, hace pedidos. Internamente hay una organización, muy del tamaño del mercado, hay cadenas de transporte, eso se empieza a mover local o internacionalmente, hasta que llega un cierto punto de venta. Lo interesante son de especialidad. Aparecen cosas como, bueno, ¿quién va a desarrollar el producto? ¿Quién va a gestionar el flujo a lo largo de sistemas de información? ¿A qué velocidad se está actualizando ese sistema de información? ¿Quién sabe de acciones que se cruzan con otras cadenas? Que lo vamos a ver más adelante. Entonces, y dentro de esta madeja, digamos, alguien se preocupa, bueno, y el tiempo, tener una cadena de aprovisionamiento lean, donde productos para que rápidamente esté rotando y es demasiado. Entonces, pero ¿y quién está haciendo los pronósticos para empezar a mover todo esto? ¿Quién está gestionando el servicio al cliente? Diseño, problemas de manejo. ¿Quién está midiendo la ejecutoria? ¿Quién está haciendo alianzas? Entonces, cambia el mundo y dentro de ese cambio resulta que ya la perspectiva tradicional de cadena se queda corta. Me aprovisiono y ahí lo mando río abajo. Ustedes probablemente no lo vivieron. Los problemas típicos es, me está llegando un producto con unas especificaciones que fueron diseñadas cuando se creía que era el mundo de mejor manera porque buscábamos economías de escala, economías de alcance y todo iba a fluir de la mejor manera para que los actores y resulta que entonces podría ser no el eslabón de una cadena, sino un eslabón, digamos un centro de distribución. Y ya gente totalmente ajena, en otra latitud, probablemente pequeño eslabón intermediario, se da cuenta que el producto no llega. Y que entonces el cliente le dice, ¿sabes qué? Pero al mismo tiempo entonces le dice, bueno, pero si te parece hay otro proveedor, pero te va a costar más. Pero no. Entonces la cosa empieza a complicar, tengo que hacer como un alto, porque hemos estudiado, y estas hasta ahora nos hemos vanagloriado que plantean las que mencionamos, pero también es interesante el tema de outsourcing o tercerización. Yo no tengo que hacerlo todo, puedo pedir a otro más especializado en eso, quien se hace cargo de los costos. En el concepto, tenemos muchas bodegas dispersas. Ahora, digamos, en el mercado regionales que salen mucho, y el tipo de producto y el volumen y la etiqueta de precio, bodega para Centroamérica. Tal vez en Panamá, que es un hub porque está Copa, tal vez en El Salvador porque es un hub porque está... Si la escritura con plomo en los juguetes que tú estás contratando, regalo en la fiesta de los niños, etcétera, etcétera. Entonces se empieza a meter más riesgo en la... Bueno, y esto es un poco el ejemplo que les estaba comentando. Industria, digamos, de los alimentos, que le digan niños están en riesgo. Uno quiere que son tóxicos y son para muy interconectados y hiperconectividad y cadena
genera efectos desproporcionados en lo que antes parecía que se quedaba tranquilo en un mundo de aguas donde simplemente no se convierte en grados de libertad prácticos, te dejan realmente amarrado de manos. Se va al muelle de carga, lo preparan en el medio de transporte fluvial, hay algunos asistentes, parece que está haciendo aguas, pero la velocidad de desagüe es mayor, digamos, de la velocidad de entrada del agua. Se mueven en un balance perfecto, no hay cabeza de agua en el horizonte, bajando por el río. Siguen. Ahí va su producto. Usted no tenía la más mínima idea de que así lo iban a transportar hasta el punto de consumo. Parece que llegó. Se preparan para la recepción. Se alista la gente. Se ponen los tablones. Sigan sacando agua por si acaso. Esperamos que la manivela esté recta. Encendemos motor. Últimos tablones. Y se da instrucción para que salga. Ok. Un simple eslabón de una cadena cualquiera. Y usted cree que todo va a llegar al punto de consumo y que le va a llegar exactamente el cheque o el ingreso a su cuenta. Desde ahí conversemos y los escuchamos. Fuentes de riesgo que usted empieza a visualizar en esa simple operación. Díganlo, griten desde donde estén. Pérdida total. Eso se puede volcar y ya no quedó nada para nada. Y habría que ver qué se hizo con seguros si es que alguien pensó en los seguros. ¿Qué más se nos ocurre, amigos? Díganlo porque se va a repetir la noche. Ay, lo hubiera dicho. Luego lo dijo María, yo lo pensé antes. Heridos. Bueno, entonces va a haber responsabilidades civiles probablemente por esta operación. O gente dañada por vida que va a estar incapacitada para trabajar. ¿Qué más? Así es, ¿verdad? Exactamente, algo ahí que se rompe algo y sale un aceite, la gasolina, el medio, algo podría pasar ahí. ¿Qué más? Yo sé que tiene muchas ideas. ¿Qué más podría fallar aquí? ¿Quién se anima? Ok, un tema ahí con el proveedor exactamente. Por aquí, ¿quién nos ayuda en esta ala? ¿Qué podría suceder? Sí, amigo. Ok, y entonces confiscaciones. Y, entonces, bueno, ¿y quién pensaba en eso? Entonces, luego vamos a hablar un poquito de mapas de riesgos en la cadena de aprovisionamiento. Nada más hacer un pequeño ejemplo de cosas que pueden pasar que están lejos de nuestro radar, pero que nos podrían llegar a afectar en algún momento. Entonces, sigamos con la presentación. Y con esta conversación, tal vez el siguiente punto es... Esto. Entonces ya hablamos de esto, y nada más déjenme ver que pasó algo aquí con la presentación, no sé por qué proyecta doble. Bien, entonces, claro, entonces las señales de la demanda, como ustedes bien conocen, impulsan las actividades comerciales de hoy. Entonces, una recapitulación del siglo XX era push, y aquí la consigna, digamos, de algunos empresarios o gerentes o directoras era, mantengamos llena la bodega o la fábrica, y casi que la consigna era, mucho de pocos productos, nos hace la vida más fácil. Y eso estaba basado en un concepto de activos físicos, estructurada muy verticalmente. Pero en el siglo XXI, en el hoy, resulta que ya eso está superado. Algunas empresas todavía están en la transición, pero en términos generales, lo que uno se encuentra como tendencia y como hecho es lo que vemos acá. Es más un pull o un tirar, es darle a los clientes lo que desean.
Entonces ya no es lo que teníamos acá mucho de pocos productos, sino es poco de muchos productos. Y claro, hace sentido, pero imagínese usted la complejidad que usted va a tener ahora como intermediario para manejar poco de muchos productos. Son más SKUs o unidades de mantenimiento de inventario, más trazabilidad, más controles, más espacio en el servidor, más negociaciones, más puntos de reaprovisionamiento, más relaciones con tus clientes que ahora te dicen, bueno, y dentro de ese menú que me traes, ¿qué escojo? Entonces, le estamos metiendo complejidad al sistema, pero es que el mundo nos está diciendo que eso es lo que quiere. Y la conclusión es que esto está conducido por los clientes e impulsada por oportunidades. En resumen, esto está organizado en red. Y cambia. Por eso cualquiera de nosotros podría participar aquí sin necesariamente tener el capital que antes era requerido cuando se hablaba más de un esquema, digamos, basado en activos fijos. Ahora, si esto es complejidad, metámosle un poquito de riesgo. ¿Qué es eso de riesgo? Y ustedes ya han llevado estos cursos en finanzas o en un riesgo operacional, pero la teoría básica del riesgo nos dice es que se puede definir como colección de pares, donde usted lo que tiene son probabilidades P y resultados R. Y entonces los resultados son combinaciones, el riesgo se define como combinaciones de pares de probabilidades y resultados. Y yo sé que eso suena teórico y suena como muy abstracto y poco, digamos, potable y digerible, pero ¿qué es eso, digamos, en términos humanos, racionales, prácticos? Bueno, ahí va tu contenedor, ahí viene tu carga, y podría suceder que pasen dos escenarios. Podría ser que llegue felizmente a puerto, aquí está siendo ya resguardado o jalado por buques de menor tamaño, o que exactamente ahí esté tu carga en un contenedor y que eso llegue simplemente al fondo del océano. Entonces, esos son los resultados. Las probabilidades se pueden calcular fácilmente. Usted me dice, no creo que fácilmente. Estamos en el siglo XXI, estamos hablando de la época también del Big Data, del Data Mining. Entonces ya todo está mapeado. Ya tenemos datos de lo que está sucediendo alrededor del mundo con diferentes tipos de desastres o catástrofes naturales. Y tenemos más o menos los puntos de aparición, los tenemos desagregados, entendemos los posibles tamaños de los impactos que hemos registrado históricamente, independientemente de si han sido cosas como tsunamis, erupciones volcánicas, terremotos, condiciones extremas del clima, inundaciones, tormentas, etcétera, etcétera. Entonces ya no hay razón para decir que uno no puede prepararse. Entonces vean que estamos hablando hasta ahora de dos cosas: complejidad, que ya más o menos la visualizamos, entendemos que el mundo cambió, las cadenas empiezan a reconfigurarse, pero le metemos riesgo, pero que al mismo tiempo que hay un riesgo operacional, que ya vamos a ver cómo lo definimos, está el riesgo, digamos, por catástrofes naturales, digamos, dentro de un modelo de riesgo más de mayor a menor. Entonces, ¿cómo se define el riesgo? Y aquí mejor, en lugar de escuchar diferentes definiciones de riesgo de diferentes autores, vamos al organismo que trata de poner un poco de disciplina cuando se habla de estándares o definiciones. Y hay una norma, hay una norma ISO que ya vamos a comentar, que dice, ¿sabe qué? Hay dos componentes de riesgo. Uno es pérdidas y otro incertidumbre en la ocurrencia. En la industria financiera, y muchos de ustedes yo sé que trabajan en la parte de seguros o bancaria, o en la industria de los finanzas, el riesgo operacional se define como la pérdida resultante de inadecuados o fallidos procesos internos. Recordemos que los procesos los define la gerencia, o sea, nosotros. Si no fuimos nosotros, podemos identificarlos y hacerlos saber, digamos, arriba en la estructura gerencial. Por la gente. Es interesante, pero ahora cuando se habla del riesgo, no solo el riesgo de una inundación o un tsunami, se habla del riesgo de la persona que toma las decisiones. Y ya hay gente inclusive que está asegurando contra el riesgo de haber traído a este excelente gerente general que podría estar tomando decisiones que llevan exactamente a la desaparición de la organización. ¿Por qué? Porque en su cabeza hay muchos temores, muchos conflictos, muchas incertidumbres, muchos complejos en muchos casos que podrían hacer que toda una cosa caiga. Por sistemas diseñados por el hombre o por eventos externos. Pero aquí lo interesante es que ya hay una responsabilidad gerencial. Ya no es un acto de la naturaleza o inesperado. No, ya usted es parte de sistemas. Los sistemas de relación entre empresas no son creados por naturaleza, son artefactos creados por el ser humano y como por lo tanto pueden ser sujetos de cuestionamiento, de mejora, de revisión. Entonces, con esto de que hay riesgo, usted dice, caramba, la verdad es que ahora hay preguntas. Las preguntas que yo me hago es, ¿qué podría suceder?
¿Qué alcance va a tener? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué podría hacer al respecto? Otro pequeño videito, y aquí pido sonido a los amigos colaboradores. Ya lo tenemos acá. Okay, ya lo tenemos, y entonces como ya tenemos sonido, lo vamos a pasar. Entonces, déjenme hacer nada más aquí el... Ahí está el negocio, trabajando bastante bien. Usted está en el negocio de los alimentos, esa es su cadenita de producción. Pedro amasa la masa, vean el cálculo, llega perfectamente de manera sincronizada al punto de cocción, se recibe sin problemas, se pasa, y observen nada más aquí que hay clientes, hay inclusive saloneros o meseros que pasan por ahí, pero todo está fríamente calculado. Bien, gente, entonces, esa es su cadena, ese es su negocio. Todo funciona de maravilla. ¿Dónde están los riesgos? ¿Dónde están los riesgos? Usted se diferencia con una torta especial. ¿Dónde vemos otra vez riesgos? ¿Quién nos ayuda? Por acá. A ver. Riesgos de que esto se caiga. El negocito tan bonito que teníamos, sí. Sí, ¿verdad? Y Dios guarde tengas anteojos o lente o te queda un problema ahí en los ojos, tendría implicaciones, amigo. Ajá. ¿Así? Si hubiera pasado ahí probablemente con los niños, y un desastre total. ¿Qué más? ¿Qué más podría pasar? Así es. Hay una especificidad de activo recurso humano en este caso. ¿Qué más tenemos? Sí. Y también en otro lugar, en el basurero, o con los animales, qué sé yo, lleno de tierra. ¿Qué más? Ok, en la comunicación, exactamente, hay mucha bulla ahí en el escenario. Ah, sí, en ese momento, exactamente, sí. Así es, sí, estornudó o el mosquito llegó en ese momento a hacer la gracia. Atrás, por favor. Puede equivocarse y tirar mazo en vez de la masa. Ok, exactamente, ahora tirar el mazo, excelente, excelente el punto, el rodillo este. Amigo. Así un problema de sincronización, ¿verdad? En la tasa de salida y la tasa de llegada de la recepción, ¿sí, amigo? Puede, ¿verdad? Chocar con algo en el camino, una viga, qué sé yo, pasó un pájaro. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? Sí, señor. Claro. Exactamente, ¿verdad? Exactamente. Llegan ahí unos elementos extraños en el aire y se pegan ahí. Tantas cosas. Amigo, sí. Sí, a mí me dijeron que era otra cosa, pero creo que aquí esto es como muy poco sofisticado. Atrás, por favor. Las normas de salud y de seguridad. Así es. Puede llegar en cualquier momento alguna entidad gubernamental y decir, hasta aquí se acaba este negocio porque aquí estamos exponiendo, digamos, a fuentes de contaminación y a riesgos de salubridad a la población. Entonces, sigamos con esto que teníamos acá, porque cuando hablamos de riesgo estamos hablando de esas cosas. Luego les contaré algunas encuestas que se han hecho. Y la gente se ríe cuando ponemos estos ejemplos, pero difícilmente las empresas o organizaciones están pensando en esto. Y lo que se encuentra uno es cuando ve a los nuevos y los jóvenes y los recientes emprendimientos que se están haciendo con personas como ustedes. Todo se hacen planes de negocios, se solicita crédito, conseguimos recursos, tenemos los canales. Pero lo que se ha encontrado es que la mayoría de las veces fracasan, bueno, porque no hay modelo de negocio estructurado, es una causa importante, y la otra es porque no se consideran las fuentes de riesgo. Eso quedó ajeno, o sea, todos estuvimos en la silla del optimismo y creíamos que todo iba a salir como estaba planteado, digamos, en el modelo de negocios. Entonces, si regresamos, y ahora sí creo que queda más bonita esta filmina, entendemos que el riesgo es sistémico. O sea, está ahí, en alguna parte del sistema, usted podría decir, no, es que yo estoy aquí, lo mío está bajo control. Sí, pero eres parte de un sistema. La globalización que empezó en el siglo XX ya te agarró, ya te alcanzó y no hay manera de que te quites eso de encima. Entonces, el riesgo es sistémico, pero ahora estudiemos lo que está pasando.
¿Por qué? Porque hay competencia en mercados turbulentos. Entonces, usted está ahí y tiene un montón, digamos, de monstruos de riesgo que le están acechando. Y aparte de eso, veamos lo que está pasando con la competencia. Resulta que entonces que los ciclos de vida de los productos cada vez se están haciendo más pequeños, más cortos. Uno va a los supermercados y ve más productos alimenticios. Va a las tiendas de electrónicos y ve más propuestas de valor, más marca, más modelos, más especificaciones, más atributos. Y entonces todo eso hace que estos ciclos de vida que se están acortando me metan a mí más presión en mi sistema. Porque en mi sistema yo tenía tal vez algunas series más largas, algunos tamaños de pedido que había negociado, pero claro, esto se está moviendo muy rápidamente y si yo no estoy leyendo, si me comprometí con un pedido de tamaño X y ya cambió la tendencia, los gustos y preferencias, simplemente me quedé yo ahora sí asumiendo un riesgo que ya ahorita vamos a desagregar. Pero al mismo tiempo es que hay una presión competitiva, que eso obliga a introducir cambios en los productos o servicios con mayor frecuencia. Entonces vean ustedes qué interesante lo que está sucediendo si uno quiere cerrar el círculo. Primero, esos altos niveles de variedad y proliferación de productos o servicios aumentan el riesgo que llamamos comercial, porque aquel podría tenerlo y yo me quedé sin eso, entonces me mete un riesgo. Pero al mismo tiempo nuestra misma necesidad de competir y de diferenciarnos, porque el otro está en otra red que se está moviendo más rápido y está trayendo otras cosas, ha generado una especie de caos. Y estoy poniendo aquí de manera injusta autoimpuesto en la cadena de suministro, autoimpuesto desde la perspectiva del ser humano, porque todos somos, digamos, personas que nos movemos en diferentes ámbitos y cadenas. Pero nuestra misma necesidad de diferenciarnos y de estar adelante en la vanguardia, porque la tecnología se mueve muy rápido, hace que traigamos cosas diferentes. Entonces, eso hace que nuestras series se hagan más pequeñas. Y mi competencia dice, ah, tú estás haciendo eso, yo también. Y aquel dice, ah, yo también. Y uno que viene de afuera dice, ah, si me meto ahí en ese país, tengo que hacer lo mismo. Y si usted quiere incursionar en ese mercado, usted lo que le queda es seguir el juego porque ya el mundo se está moviendo así. Entonces nos encontramos con esta especie de harakiri, digamos, que hemos diseñado los seres humanos sin ponernos de acuerdo. Y al final de la historia, entonces uno se encuentra con que el riesgo de nuestra operación, aun cuando hicimos el due diligence, el mapeo de riesgo y demás, podría estar fuera de nuestra actividad económica. Entonces tenemos aquí una dupla de temas de complejidad que llegó para quedarse, que se refleja a través de interrelaciones, que hay actores en esa cadena sistémica. Vemos que no es una cadena lineal, sino que realmente tenemos un tema de gestión de la complejidad que aquí claramente identificamos. Ahora, hay una encuesta en la que nosotros participamos, donde yo trabajo en este momento, donde se trata de medir y se le pregunta a gerentes y a directoras ¿cuáles son los principales riesgos que se considera que tendrán el mayor impacto en las organizaciones? Esto lo saca el grupo Aberdeen y esta es la encuesta más reciente, pero sí me pareció interesante compartirla con ustedes porque ya nos da algunas pistas de cosas donde la gente que está en esto en el día dice, ahí podría haber riesgo. Y tal vez las dos primeras es, bueno, que falle el activo crítico. O sea, aquello por lo cual usted se mueve y crea una propuesta de valor diferenciada, podría ser esa persona, esa máquina, ese know-how. Estamos hablando de la industria del conocimiento. Entonces, eso que estaba en la cabeza de Silvia, que realmente se puede colar por la internet, por ejemplo. No cumplir con regulaciones. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que el mundo se ha hecho más complejo, la legislación ahí sí no se ha quedado atrás y ha llegado rápidamente. Y cuando nos encontramos con estándares y reglamentos contradictorios, les aseguro que los dos inspectores van a llegar. Y entonces no va a saber a cuál hacerle caso en muchos casos, pero realmente va a llegar y eso es un riesgo que podría poner, digamos, en stop su operación. A eso le pegamos el tema ambiental. Probablemente hace 30 años sus padres y muchos de nosotros, de mis colegas, ni nos preocupábamos ni teníamos en el radar el tema ambiental. Era el enfoque lineal de producción, donde, bueno, la naturaleza absorberá esas cosas, esas externalidades, y tal vez el gobierno se preocupará. Ya eso está superado. Para ustedes eso es impensable por formación, digamos, desde la escuela. Pero entonces eso implica que los gobiernos reaccionan y vienen ya muchos cuestionamientos de temas ambientales. Las organizaciones, muchas no están preparadas y entonces lo ven como un riesgo. El otro tema que señalan, el cuarto, es el riesgo financiero. No se nos olvida lo que pasó en el 2008, cómo esto irradió, digamos, esa crisis financiera irradió el mundo real, por así llamarlo. El otro tema son los riesgos logísticos, somos parte de cadenas y eso es importante. Los suplidores de los cuales dependemos y otros temas ahí que empiezan a ser mencionados. Entonces, solo para poner en perspectiva
y esta es una filmina que me prestó un colega con el que trabajo, sobre riesgo. La gente a veces confunde incertidumbre con riesgo. Y la verdad es que incertidumbre es lo que está allá afuera que usted ni siquiera sabe, ni le interesa probablemente a usted en este momento, ¿cómo se llama la capital, digamos, de Lituania? Porque, o sea, son para nada, en este momento está en su radar de interés. Pero una cosa que se llama riesgo es saber, caramba, si tu proveedor está en Lituania y en Lituania se está hablando que va a haber ahí una recesión económica, tal vez te interesa saber qué está pasando con tu proveedor que está en Lituania. Entonces, cuando uno empieza a identificar realmente qué es lo que me interesa, que me puede afectar, a eso es lo que le llamamos riesgo. Es lo que podría afectar mi operación, diferente a lo que es incertidumbre. Ahora, una vez que se materializa, ya no es un riesgo, ya es un hecho, ya es un acto. Entonces, lo que tenemos que ver es si estábamos preparados con capacidad de respuesta para enfrentar ese riesgo. Entonces, estamos hablando, vean ustedes, de una perspectiva que es ex ante, utilizando los viejos términos que aprendimos en economía, y no ex post, donde ya lo que hay que hacer es salir corriendo a pedir perdón y a pagar multas y a pagar el precio de unas caídas de las acciones y nuestro capital de marca. Entonces, dos cosas sobre el riesgo, que es aquí lo importante. El riesgo surge de la incertidumbre que nos importa, lo que nos puede llegar a tocar. Independientemente si usted está en servicios, si está en manufactura, si está en el gobierno. Esta misma pregunta se le ha hecho a varios entes gubernamentales y sí, cuando se dan cuenta en algún momento el monopolio del que gozan podría haberse afectado y la propuesta de valor con la cual se justifica la existencia ante diferentes consumidores, porque esto en cualquier momento plantea riesgos. Y riesgo es entonces una función de probabilidades y de impactos. Ahora, eso suena como muy abstracto, pero tal vez poniendo un ejemplo simple, que me pareció que tendría que ver con lo que estamos haciendo los aquí hoy presentes. Hay conjuntos de causas, riesgos y efectos. Un amigo mío dice que las decisiones no son malas, sino que lo que son malas podrían ser las consecuencias de las decisiones. Entonces cambia, digamos, el foco de la interrogante esta típica y en los cursos de toma de decisiones, pero podría ser, digamos, que usted tiene un estudio de mercado que está corriendo. Y resulta que la gente que está tan metida en ese estudio de mercado no se ha dado cuenta, porque está tan enfocada, que hay un cambio. No se da cuenta que está pasando algo en los gustos y preferencias. Entonces, el riesgo es que no identifiquen esa nueva tendencia. Y lo que podría suceder es que como no se dieron cuenta y traen otras ideas y otros datos que nos apuntan hacia lo tradicional, porque eso estaba fuera del radar típico de pensamiento, aquí arrastramos esquemas mentales, simplemente cuando lanzamos el producto y demás hay un pobre desempeño. Entonces, son cosas del día a día. O sea, cuando hablamos de gestión del riesgo, lo encontramos riesgo en gestión de recursos humanos, en ventas, en compras, en aprovisionamiento, en manufactura, en estrategia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuáles son los retos hasta acá? Hasta acá los retos es, de nosotros, yo diría que si hay que llevarse algo de este montón de slides, que en algún momento les quiero compartir el artículo que estamos haciendo de esto y algunos otros datos, es, bueno, tenemos que señalar, o sea, tenemos que ser proactivos y decir, ¿saben qué? Ahí hay riesgos. En esta maraña de riesgo sistémico donde yo participo, como un eslabón grande o pequeño, hay riesgos que alguien tiene que empezar a gestionar. De otro modo, si damos la espalda a esa realidad que está ahí, es que nos encantaría que no existiera, como que apretamos un botón y que ya no existe. No, está ahí. Y si no lo enfrentamos, podríamos exponer a uno de los principales grupos de interesados que son los clientes. Pero podrían ser los accionistas, podrían ser los empleados, podrían ser las familias de los empleados, podría ser la comunidad. Entonces, podrían ser los bancos, la gente que nos prestó dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, empiezan a aparecer responsabilidades en la gestión si estos temas no se tienen en el radar. Así que hagamos un repaso por el pasado reciente para entrar ya más con marcos de esto de gestión de riesgo y empecemos con los riesgos por disrupciones por fuerzas naturales que han empezado a buscar a nivel mundial temas como flexibilidad y redundancia. Y aquí tal vez nos vamos a ir a la parte de Asia, del sudeste asiático, donde tengo ahí un pequeño video que les quiero compartir. Nada más déjenme levantarlo. Ok. Bien, y aquí lo tenemos y aquí nada más lo vamos a proyectar. Y entonces, aquí corre esto. Un video donde muestra el momento en el que el tsunami golpeó la ciudad de Miyagi, arrasando con todo en su camino.
de 10.000 personas se reportaron desaparecidas. Miyagi tiene una población de 2.3 millones de personas y fue el área más golpeada. Los rescates sobrevivientes del terremoto y el tsunami. Rikusen Takata, una ciudad del puerto, fue prácticamente borrada según se ve en el video, pero sí han sido encontrados sobrevivientes en otras áreas de la provincia. El estimado de las víctimas del desastre pasa más de las 10.000 personas, y a su vez las autoridades luchan con el estado alarmante de varias de las plantas nucleares. El primer ministro Naoto Kan dijo que es la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial. Y pronósticos empiezan a fluir y entonces aquí la gente empieza a moverse arriba abajo en la cadena y conforme nos vamos moviendo uno se da cuenta de cosas que suceden. Leamos lo que dice acá. Cada eslabón empieza a pronosticar para su propio feudo, por así decirlo, y para sus clientes. ¿Por qué? Porque resulta que él dice, pucha caramba, entonces resulta que claro, esa es una cadena lineal, pero recordemos que a mí me podrían cruzar otras cadenas. Entonces se empieza a preparar y con base en esas órdenes él empieza a hacer pronósticos y empieza a hacer pedidos. Pero esta gente dice, mira qué interesante, claro, esta orden tiene un pronóstico de unos supuestos y él con base en eso que le puede llegar inflado, empieza a hacer sus números alegres. Entonces cuando nos damos cuenta y empezamos a hacer el círculo, resulta que todos los pronósticos desde una perspectiva integral tienen errores. ¿Por qué? Porque al final de la historia los pronósticos están basados en pronósticos de otros que pronosticaron que tienen errores. Y eso empieza a bajar río abajo en la cadena. Y entonces río abajo en la cadena se empiezan a preparar, cruzando los dedos para que eso empiece a moverse. Cuando eso no se empieza a mover, empiezan a aparecer los temas de quién hizo la orden, quién tomó la decisión, por qué se llenó la bodega, cómo se les ocurre, etcétera, etcétera. Pero claro, porque recordemos que nosotros, dentro de la perspectiva sistémica, desgraciadamente, y la palabra suena fea, pero muchas veces no tenemos el poder de ser el ente omnipotente, omnipresente de la cadena. Podemos ser un eslabón pequeño. Y si usted le dice a su proveedor, o al proveedor del poder a su cliente, que le diga cuáles son las existencias y a qué tasa está vendiendo, le va a decir, sí, ya te lo voy a decir, dame la cuenta para mandártelo. No hay manera, porque mucho de esto se puede lograr si tenemos confianza. Muchas veces si está amarrado legalmente. Pero entonces, claro, nos cuidamos porque no queremos que nos coman como eslabón. Pero por no compartir el dato, exactamente nos metemos en este tipo de enredos. Ahora, ¿qué es lo que sucede entonces? Y uno empieza a ver respuestas. Y casi siempre son las transnacionales. Y las transnacionales, más sentido común, más poder de negociación. Entonces ahí uno se aprovecha del tamaño de quién es quién en las cadenas. Dice, lo que necesitamos aquí es mayor visibilidad entre los eslabones. La verdad es que ese concepto de cadenas que están dispersas por el mundo, eso genera como en silos y en bodegas y en sedis información valiosa de existencias. Entonces el nuevo concepto, y algunos de ustedes sé que ya lo están viviendo, donde estén trabajando, se llama planeación en tiempo real según la tasa de demanda del mercado, lo que se llama demand sensing, en lugar de esperar por el reporte tardío. Entonces cuando hablamos de cadenas de aprovisionamiento lean, la idea es, yo no quiero esperarme a que tú recopiles información, la proceses y me la mandes y eso empiezo a llegar de arriba en la cadena. Yo quiero que me digas ya cuánto estás vendiendo al final de la cadena y que todos tengamos la información para empezar a jalar a lo largo de la cadena, bajando los costos. ¿Por qué? Porque si no compartimos costos, nos llenamos de inventario, nos subimos de riesgo y al final ese riesgo alguien lo va a pagar. Probablemente subimos el precio a los clientes de esa cadena y como competimos cadena contra cadena, ya las nuevas perspectivas necesitamos métricas integrales para ver cuáles son las métricas de calidad, costo, flexibilidad, tiempo de respuesta de las cadenas. Entonces ya se están definiendo algunos estándares en ese sentido. Entonces ya el mundo empieza a moverse, no nos quedamos de brazos cruzados. Entonces, ¿cuáles son las respuestas? Las respuestas son, necesitamos construir resiliencia en la cadena de suministro. Entonces, ¿qué es ese concepto? ¿Qué es ese concepto que se está manejando también en ámbitos psicológicos? En el ámbito, digamos, más de negocio, la idea es definir estrategias suficientemente robustas, o sea, que puedan sufrir diferentes tipos de embates según por donde salte el león o la pantera que vemos en la primera filmina, que permita sentir lo que está pasando y responder. ¿Por qué? Y aquí regresamos a donde empezamos la historia.
Porque las cadenas de aprovisionamiento no fueron diseñadas con el riesgo en mente. Las cadenas fueron diseñadas porque hacía sentido de negocios, economías de escala, tercerización, costos más bajos, apertura de mercados, y eso hacía sentido. Pero hoy por hoy, cuando nos damos cuenta de que estamos en un mundo interconectado, la gente dice, uy, es riesgo. Uy, sí, pero ya no trabajamos empresas solas, trabajamos cadenas contra cadenas, y en esas cadenas hay un enfoque sistémico. Y cuando las cadenas fueron diseñadas, nadie pensó en el riesgo, porque es una cosa que se está teniendo más conciencia, sobre todo en este siglo XXI. Entonces, ¿cuáles son parte de esas respuestas? Tener planes de continuidad del negocio. Ahora, ¿qué es esto de planes de continuidad del negocio? Básicamente, y aquí hay varios institutos, la gestión de la continuidad del negocio, como la define el Instituto de Continuidad del Negocio, es un proceso holístico de gestión, y lo voy a leer, yo sé que ustedes pueden leer mucho más rápido y mejor que yo, pero quiero enfatizar las palabras claves. Holístico quiere decir que ya no le pertenece a un área funcional. Y otra vez regresamos, ¿se acuerdan que les decía que todavía en muchas empresas no hemos superado la visión de silos? Entonces, si seguimos pensando en silos, no vemos los procesos en los cuales está presente el riesgo. Que identifica potenciales impactos que amenazan a la organización y lo que dice, hey, usted necesita un marco de resiliencia, o sea, de capacidad de recuperarse en el menor tiempo posible. ¿Para qué? Para salvaguardar los intereses. ¿De quién? De sus grupos de interesados. No son de los accionistas, sus interesados, sus clientes, sus empleados, la comunidad, la familia de sus empleados, pero al mismo tiempo está el capital de marca que tenemos que cuidarlo, su reputación y las actividades que crean valor. Entonces ya se empieza a hablar de esto y hay mucho en este sentido. Entonces, si queremos definir qué es gestión de la cadena, qué es la gestión del riesgo en la cadena, es esto. Tenemos vulnerabilidad al negocio. ¿Qué es vulnerabilidad? Estamos expuestos a muchas disrupciones, porque hay mucho riesgo dentro y fuera de la cadena de aprovisionamiento. Y vulnerabilidad es el resultado de cualquier debilidad dentro de un sistema complejo. Y nosotros ya sabemos y entendemos cuando nos hablan de sistema complejo que todos nosotros somos parte de un sistema. Más adelante, para terminar, quiero mostrarles lo que se ha considerado que son las reglas de las cadenas de aprovisionamiento. Y una regla es, todos nosotros, independientemente de la edad, dónde trabajamos, lo que hayamos estudiado, somos parte de al menos una cadena de aprovisionamiento. Entonces, uno ya empieza a ver otras cosas. Entonces, ¿qué es una empresa resiliente? Una empresa resiliente básicamente lo que tiene es una habilidad para recuperarse rápidamente de una disrupción. Y hay normas, nada más se las señalo ahí, un par de códigos al respecto. La ISO 31000 nos habla de gestión de riesgo. Entonces, qué interesante, porque nos da un marco de gestión de riesgo que podemos desplegar dentro de los sistemas de gestión operacional de las empresas públicas, privadas, de servicio, manufactura, intermediación, de conocimiento, de lo que sea. Es holística, que lo que quiere básicamente es mejorar la capacidad de respuesta y dar mejor confianza a los interesados de que las cosas se están haciendo bien y que cumplimos con ciertos mínimos requerimientos. Voy a hacer un pequeño alto en el camino acá y quiero nada más lanzarles estas preguntas que son las típicas que hago cuando trabajo con algunas personas estos temas. Y quiero que les discutan en sus mesas y démonos unos en tríos o en parejas como se sientan más cómodos ahí. Y la propuesta es, el supuesto es que usted trabaja o que ha hecho proyectos en empresas. Si usted dice, ¿sabe que yo hice un trabajo en esta empresa o yo conozco esta empresa? Entonces, asuma el rol que usted es parte de esa organización. Y aquí les dejo un marco de preguntas con las cuales uno inicia estos debates en las organizaciones. ¿Usted conoce los planes de riesgo de sus proveedores? Piensen en alguna empresa en la que usted ha trabajado, hecho un proyecto que conozca, compártela ahí en la mesa y hágase esta pregunta. Y la segunda pregunta es, si su proveedor o si su cliente, o sea, los eslabones siguientes en la cadenita, río arriba, río abajo, el siguiente, el que está hombro con hombro, le pide a usted un plan de gestión de riesgo, ¿usted lo tendría? Y una última, si su principal proveedor tiene un serio problema, ¿usted tiene un plan para reaccionar? Discutan eso ahí en sus mesas. Sé que ustedes tienen experiencias lindas de empresas y nada más traten de ponerse en el papel, si no es que usted trabaja ahí, o pongan un caso que hayan discutido en clase y planteense estas preguntas reales o hipotéticas a ver qué podría salir. Discútanlo ahí. Voy a escucharlos. ¿Cómo están? Roy, mucho gusto. Hola, Roy, mucho gusto. Bueno, yo sé que ustedes tienen cara de ser trabajadores de lujo, así que me alejo. Trabajadores de empresas.
Así que los dejo tranquilos. Yo sé, yo te vi. Entonces, ¿hace cuánto saliste de Horny? David, es que, ¿hace cuánto saliste? ¿No conociste a mi esposa, Cristina? Porque ella estuvo ahí con nosotros cuando vivo Fitco. Sí, he oído hablar de ella, pero no la conozco personalmente. Ahí hablamos, obviamente, cambiamos tarjetas. Claro, claro. Perfecto. ¿Qué han encontrado? ¿Qué han encontrado que nos quieran compartir? Cambié las preguntas. Okay. ¿Quién nos quiere compartir lo que ha discutido en su mesa? Sin dar nombres y apellidos, nada más así entre en confianza en la casa. Gracias, señor. Voy aquí con este caballero que nos quiere compartir muy amablemente. ¿Nos ayudas con el micrófono? Gracias, amigo. Muy amable. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Richard Araya, trabajo para el Banco Nacional y tal vez un poquito para no hacer muy larga la cuestión. Tenemos debidamente identificado una unidad de riesgo, un departamento de riesgo, que es la Dirección Corporativa de Riesgo, y tienen un área ahí que se encarga de establecer los planes de mitigación. Y lo que hacen, digamos, y no solo a nivel del departamento mío, yo trabajo en el área de comercio exterior, lo que hacen es hacer una coordinación de trabajo, identificar mediante un mapa de calor todos los riesgos en un nivel de mayor grado a nivel menor, ¿verdad? De mayor a menor grado. Y sobre este mapa de calor establecer un plan de contingencia debidamente identificado y sobre el cual el equipo de trabajo pues se tiene que hacer responsable, ¿verdad? Según cada área. Como les comento, no es una actividad propiamente de mi sección, sino que el banco es grande, ¿verdad? Y tiene que tener bien identificados esos impactos negativos y tener pues medidas que puedan mitigar ese tipo de eventos a futuro. Muchas gracias, don Richard. ¿Alguien más que nos quiera compartir lo que salió de su mesa? Aquí tenemos un caso de éxito, digamos, donde hay algo estructurado, institucional, pero si se encontrara una cosa más casuística, más así como menos formal, también le agradecemos. Aquí viene la compañera, te va a pasar el micrófono. Buenas, mi nombre es Carlos y yo hablo más que todo por la empresa familiar, digamos que es una empresa, podríamos decir que entre pequeña y mediana, se dedica a la concentración de alimentos para animales concentrados, y yo les comentaba a ellos que yo estoy seguro que, digamos, la principal materia prima es el maíz, que si algo pasara en ese proceso, no hay ningún plan, digamos, ni de mitigación, ni tampoco como para tener otra medida que hacer, digamos. Entonces, más bien todo lo contrario a lo que habla el compañero del Banco Nacional, y siento que no es un problema de la empresa, digamos. Ya es una cosa que en Costa Rica yo siento que la mayoría de empresas pequeñas, medianas, no tienen en cuenta el riesgo que puede pasar en todo lo que hace la empresa. Muchas gracias, excelente. ¿Quién más? ¿Quién más se anima? Un tercero, y avanzamos. Allá atrás, sí señor. Buenas. En la relación de la primera pregunta es si hay una política de compras en la organización, porque la relación de compra de bienes y servicios tiene que mantenerse igual para el beneficio de ambas partes, tanto de los proveedores como de los consumidores. Y bajo un mismo eslabón podemos ganar todos. Así es. Ok, muchas gracias. Muy bien. Entonces uno dice, bueno, cuando la gente toma conciencia de esto, uno dice, bueno, ¿y por dónde empiezo? Entonces, como bien nos decía don Richard, bueno, lo que hay que hacer aquí para empezar es un mapa de la cadena de suministro. Y es una especie de mapa de proceso, pero ampliado. Entonces, en lugar de desagregar lo que aprendimos en los cursos de operaciones, es exactamente poner a los proveedores de proveedores, intermediarios, agencias aduanales, según lo que estemos transando. Si estamos trabajando en un call center, probablemente al proveedor del call, tal vez sería aquí el proveedor del data center. Todo se contextualiza y se pone en un entorno, pero lo interesante es mapear esa cadena de aprovisionamiento, identificar riesgos. Exactamente los mapas de calor que nos decía don Richard. ¿Dónde podría ser que nos duela más el zapato que afecte primero la continuidad del negocio? O sea, ¿qué podría ser?
¿Qué podría hacer si hay un problema con ese proveedor de maíz? ¿Qué podría hacer si hay un proveedor, digamos, de masa monetaria que en algún momento no nos está girando a como esperábamos? ¿Qué disrupciones podría generar? ¿Cuáles son los cuellos de botella? ¿Cómo esto podría empezar a hacer aguas? Y otros temas. Y aquí entonces lo que sale una vez que uno hace ese mapa, que lo podemos hacer tranquilamente, en cualquier momento, como ejercicio de clase, como una cosa extra en la organización en la que estamos, con gente que sepa, identificamos eso y claro, identificamos a los actores participantes, los separamos entre internos y externos para analizar sus procesos y riesgos. Y el solo ejercicio de hacer esto ya es un enorme valor agregado que uno podría empezar a hacer un elemento diferenciador, digamos, en las organizaciones y por lo menos plantear una perspectiva diferente a lo tradicional. Bien, entonces, déjenme contarles, porque ya que nos estamos quedando cortos de tiempo y probablemente tiene algunas inquietudes. Si uno recapitula y uno ve ya las experiencias, investigaciones y temas y casos, aparecen lo que se llaman como, ¿cuáles son las leyes? O yo llamo a veces perlas de sabiduría, con todo cariño y respeto para el que inventó el término, de la gestión del riesgo en la cadena de aprovisionamiento. Dice que ya entendí dónde estamos, etcétera, etcétera, pero ¿cuáles son las leyes? Entonces, primero hay como unas metaleyes, digamos que son las leyes de las leyes. Y son interesantes, porque primero da un contexto y nos dicen, ¿saben qué? En el siglo XXI, en el 2015, todos nosotros, sin excepción, somos parte al menos de una cadena de aprovisionamiento. O sea, somos parte, nos cruza al menos una cadena de aprovisionamiento. Entonces necesitamos esta perspectiva más sistémica. La segunda ley dice, ninguna estrategia de gestión del riesgo, por más mapas, actores y cuantificaciones, es sustituto de las malas decisiones y de la falta de conciencia sobre el riesgo. ¿Por qué digo esto? Porque en las cabezas de ustedes y de nosotros están las decisiones. Ustedes son los cuadros sucesorios, sino es que ya están tomando decisiones en sus organizaciones. Y por más mapa, una mala decisión, mal considerada, mal planteada, puede generar efectos devastadores en las organizaciones. Entonces, si usted tiene conciencia sobre el tema del riesgo, les aseguro, no es que se va a paralizar, pero va a ser más integral, más holístico, y va a desarrollar una habilidad que se ha señalado que es fundamental en el siglo XXI, que es la habilidad del pensamiento sistémico. Cuando se estudian a los mejores líderes o a las mejores directoras y se trata de encontrar un tema en común, lo que se ha encontrado es que tienen lo que se llama la habilidad de pensar sistémicamente. Entonces aquí aparece lo que se llama la regla de hasta 7 más menos 2. Usted podría decir, digamos que uno dice, voy a ir a este congreso de estudiantes de negocios porque quiero aprender las nuevas tendencias, quiero ver qué ideas me llevo, cómo las aplico, cómo me diferencio en organización con cosas interesantes, al final me van a reconocer, me van a estimular, probablemente me van a subsidiar para que vaya a estudiar a otro país, y el cerebro dice, ¿para qué vine yo a este congreso? Entonces, ven, el punto es que el cerebro más menos 2 en cadenas mentales de razonamiento, y hasta ahí se queda. Y usted dice, ¿cómo es posible que a veces yo hablo con gente que va como 3 pasos adelante? O sea, yo le estoy hablando de un tema y me dice, pero ¿pensaste en las implicaciones que va a tener con aquel y aquel? ¿Y qué va a pasar con lo otro y con lo otro? Lo que se ha encontrado es que esa gente ha desarrollado la habilidad de pensar sistémicamente. Entonces, cuando hablamos del pensamiento del riesgo, necesitamos pensar holísticamente. Por eso no es un tema de un área, necesitamos que esto trascienda porque en la toma de decisiones, esto podría hacer la diferencia entre seguir o desaparecer. Hay 2 leyes más. La tercera es obvia, todo está en los detalles. Por eso puse esos pequeños videitos. Recordemos el del camioncito que cruzaba el río. Eso podría ser una cosa insignificante en su radar, en su cadena. Pero si nadie está preocupado, ¿y cómo es que cruza ese producto ese río? ¿Y cuáles son las condiciones? Ahí podría exactamente brincar la liebre. Y la otra ley dice, los seres humanos siempre operamos para nuestro propio interés. Aquí la consigna de que los seres humanos son entes racionales, que optimizan los beneficios del fundador de la empresa y que maximiza el precio de la acción en beneficio, digamos, de los inversionistas, está bonito, lo estudiamos, lo aprendimos, en la práctica se ha encontrado cuando se hacen los estudios que no es cierto. ¿Por qué? Porque tenemos temores de ciertas decisiones que hagan que quedemos mal y más bien nos despidan. Más bien queremos el auto más grande, el beneficio más grande, que realmente lo que está haciendo es bajar el precio de los comportamientos, aparece ahí las conductas del ser humano que hay que tomarlas en cuenta. Entonces, si esto no es holístico, uno no sabe, digamos, qué se esconden los planteamientos de análisis de riesgo, porque siempre hay intereses. Y el ser humano tiende a pensar en cuidar su coto de casa, casi siempre es el corto plazo circundante
tratando de asegurarse su perpetuidad en una cierta posición o tener más poder o más información o más control. Entonces, habiendo dicho esto, ¿cuáles son las leyes? Vean ustedes que son de sentido común, que era un poco el objetivo de las láminas que les presenté. La primera es, si usted se olvida de este tema del riesgo en la cadena, si usted no lo gestiona y mueve a la organización para que lo tengan en el radar, tarde o temprano usted va a tener que arrodillarse cuando se haga presente y explote la bomba. O sea, está ahí, recuérdense que estamos en cadenas sistémicas. El riesgo está ahí. Que usted no lo tenga en su radar, que no lo haya mapeado, que no haya pensado, no tiene nada que ver con que esté ahí. En cualquier momento podría explotar. Si explota y no estaba preparado, nada más tienes que decir, lo siento mucho, pago las consecuencias que podrían ser de diferente tipo. El otro tema que aparece en esto de gestión de riesgo es que muchas veces los sistemas tienen parásitos. Y aquí lo que hace uno es que empieza formulando el paradigma, no necesariamente peleando con el parásito en las cadenas complejas, con grupos de interesados, que a veces uno mueve de cierta manera. El ejemplo típico es, digamos, corrupción. Si tú estás dispuesto a pagar mordidas para que el producto se mueva y salga, podría ser que esa ha sido la manera que has tenido que trabajar. Las leyes cambian, todo se publica en internet, estamos sujetos a auditorías de tercera parte de europeos, de americanos, de canadienses, según donde nos movamos. Si en algún momento eso se identifica, hasta ahí se acaba la historia, o nos va a costar mucho recuperarnos. Entonces un poco el señalamiento es, empieza a revisar los paradigmas de funcionamiento de continuidad, porque podría ser que lo que para vos es natural, sea exactamente una bomba de tiempo que tenés ahí metida. El otro tema que aparece es, involúcrese en su negocio. Gestione el ADN de su negocio, si estamos en alimentos para animales, si estamos en el negocio de la intermediación financiera, en la colocación, uno dice, yo necesito saber qué es lo que pasa aquí, porque en cualquier momento, en cualquier departamento, en cualquier transacción podría aparecer el riesgo. Entonces tenemos que involucrarnos otra vez en la organización. La cuarta ley que sale tiene que ver con una cosa que estudiamos en primer año en la carrera, que es la relación entre demanda y oferta. Y aquí, si usted duda quién va a ganar el pulso en tema de gestión de riesgo en la cadena de aprovisionamiento, le aseguro que la demanda va por encima de la oferta. O sea, si creemos que la oferta va a estar por encima de los requerimientos cambiantes de los clientes, ya estamos entrando mal, porque el mundo está cambiando muy rápido. Entonces tengo que pensar en qué va a pasar con ese cliente e ir 2 pasos adelante. Porque cualquier cosa que pase ahí es un hecho que llegó para quedarse, a menos que esté yo disparando el producto y esté haciendo unos descuentos donde estoy perdiendo. Y eso sería de corto plazo y no es sostenible. El quinto tema que va a aparecer en esto de las leyes es, nunca diga que la culpa la tiene su proveedor. Es que yo estaba haciendo esta casa, estoy en el negocio de hacer construcciones, y es que resulta que esa varilla que la trajeron ahora a aquel país, y el Colegio de Ingenieros permitió, pero el Ministerio de Economía dejó que pasara con una norma muy laxa, no se vale. O sea, usted ya es responsable, usted empieza a apropiarse, ¿por qué? Porque eso lo afecta a usted. Entonces, si bien usted podría tener ahí acuerdos legales y contratos ahí para luego cubrir resarcimientos y demás, de lo que le interesa a usted es su imagen y seguir adelante. No tener que decir que es culpa del proveedor, tener que botar, digamos, la obra en construcción, tener que pagar multas y perder la cara y probablemente quedar fuera del radar de posibles oferentes en diferentes tipos de obras de construcción si es un negocio. Entonces ya no se vale decir que es culpa del proveedor. La otra es, esto es un trabajo interminable. La verdad, una vez que uno se mete, se encuentra que aquí hay una beta enorme para hacer cosas. Y lo que hace uno entonces es identificar los puntos más sensibles y trabajar sobre esos eslabones más débiles. ¿Por qué? Porque tenemos recursos limitados. No es que la organización existe para tener sistemas de gestión del riesgo. O sea, tenemos que pagar planillas, pagar a proveedores, pagar el préstamo, etcétera, etcétera, pagar a los inversionistas. Eso lo tenemos claro. Lo que queremos es minimizar el riesgo de tener problemas por mala gestión del riesgo, invirtiendo hasta donde sea necesario. Si no, no podría volverse loco. Pero hay muchos detalles. El otro tema es que la gestión de las partes no es igual a la gestión del todo. Entonces uno podría creer que porque yo estoy haciendo la debida tarea, ya me curé en salud, y no. O sea, otra vez la perspectiva sistémica la necesitamos. La otra es la de mitigación, y me faltan 2 más. La mitigación lo que dice es, si la gestión del riesgo no está presente para ser parte de la solución, su ausencia va a ser parte del problema. Entonces necesitamos ser proactivos o transmitir esto para que alguien se haga cargo de esto. Empresa familiar, empresa mediana, empresa grande,
pública, no importa. Pero la verdad es que alguien debería estar pensando en cosas, en peores escenarios para prepararnos para. El otro tema tiene que ver con los seguros. Y aquí la verdad, si estamos hablando de minimizar riesgos y ya no pudimos ser proactivos y llegó el momento de la verdad, es un buen momento para revisar en qué consiste su política de seguros. Y les aseguro que muchos de ustedes en sus empresas dirán, mira, esa prima nunca la actualicé sobre ese monto. O llegó esta persona, o llegó este activo, o tengo esta nueva relación y eso está en el aire. Entonces, es una buena idea casi siempre revisar lo que tenemos a nivel de coberturas, de cierto riesgo, lo que se pueda, digamos, cubrir a nivel de seguros. Y la última lo que dice es una cosa que nos empieza a tocar en lo personal. La ley 10 dice, gestione el riesgo como usted se gestiona a sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando usted va en la calle, probablemente, si usted va manejando o si usted va a pie, usted está muy pendiente. Usted está muy pendiente de si le atraviesan un camión, de si el niño se saltó el alto, de si lo van a asaltar, si es una zona oscura, si por ahí dicen que es una zona de mala muerte después de las 12 de la noche, etcétera, etcétera. Entonces uno se empieza a proteger. Entonces lo que se ha encontrado es que si la gente empezara a preocuparse del riesgo personal y lo proyecta a las organizaciones, las cosas cambiarían. Porque el ser humano por naturaleza se ha venido defendiendo del riesgo casi que desde que empezamos a evolucionar como raza. Y finalmente, tal vez la única frase que tengo es, reparafraseando a Charles Darwin, hablando de que estamos en el mundo donde tenemos que salir adelante, es que no es la cadena más fuerte ni la más inteligente la que sobrevive, sino la más adaptable al cambio. Somos parte de cadenas, el cambio llegó para quedarse y tenemos nosotros la responsabilidad de gestionar esas variabilidades en la demanda, esas complejidades en la oferta, y esos son un poco los conceptos que quería compartir con ustedes, no para preocuparlos, sino simplemente para darles más ideas de cosas que están pasando ahí que podrían ser de interés. Y creo que nos quedan unos minutos, y aprovecho aquí exactamente esto que me encontré en internet, esta cadena que tiene forma de signo de pregunta, por si hay algunas cuestiones que les ha traído esta presentación a ustedes y que quieren plantear en este momento. Así que muchas gracias por su atención. Y la verdad es que creo que tenemos espacio, ¿verdad?, para algunas preguntas y respuestas. ¿Cómo se ha venido manejando el foro, señores organizadores? Sí, si tenemos un espacio, si alguien quiere plantear algo, se valen inquietudes, quejas, reclamos, hasta insultos. No sé cómo se vería si estamos transmitiendo en vivo. Sí, señor. Gracias. Buen toque. Dani. Usted tocaba un tema antes al inicio, como el entorno macroeconómico. Muchos de los que estamos acá quizás quisiéramos ser emprendedores en un futuro, o ya lo son. Sí. Muchos nos cuestionamos sobre las limitaciones que tiene Costa Rica a nivel país, especialmente en infraestructura vial, un tema que compete mucho a lo que usted expuso hace un momento. ¿Cómo, como futuros emprendedores, no dejarnos, mandándolo como al argot popular, a huevar por este tipo de situaciones que rodean a nuestro entorno inmediato y que incluso van más allá, como a nivel centroamericano? Gracias. Bien, sí, definitivamente lo que uno quiere es que la gente talentosa, desarrollada, formada en el país, se quede en el país. Entonces abren como varias agendas. Bueno, está realmente los gobiernos de turno invirtiendo con una visión de largo plazo para que la gente que está formada tenga las condiciones de clima de negocios para que esto prospere. Lo que se ha encontrado es que en las economías más prósperas lo que encuentra uno es una repartición muy interesante de la riqueza. Y es una repartición de la riqueza que emana precisamente de muchos pequeños empresarios independientes que echen para adelante y son capaces de ser independientes económicamente, entre otros ámbitos también de toma de decisiones, y que generan un sustento a la familia y que la familia crece y que generan empleos también que son de interés a la comunidad. Entonces, dentro de este marco, uno se empieza a plantear si el país ofrece o no las condiciones. Y en algunos casos sí y en otras no. Entonces, lo que se encuentra uno lamentablemente, sobre todo en este siglo XXI, con gente como ustedes, es que uno dice, caramba, los emprendimientos que yo quiero hacer casi siempre caen en el ámbito, digamos, de lo digital, casi siempre. Hay algunas cosas más físicas,
Y cuando cae en lo digital, podría ser que en algunas cosas tengamos elementos en Costa Rica que dan valor, en otras no. ¿Por qué? Porque tamaño del mercado, por el acceso a inversionistas, por nutrirme de un set, digamos, de recursos humanos o no, que me estén dando ideas para yo salir adelante. Entonces, muchas veces uno lamentablemente se da cuenta que el país no ofrece las condiciones y que se van. Entonces, aquí la respuesta creo que menos sesgada que podría decir a ustedes es: analicen lo que van a hacer de cara a lo que ofrece, en este caso, el entorno país. Peleen hasta donde se pueda para que el país empiece, yo sé que es muy lento, a cambiar las condiciones de clima de negocios. Y si se queda pequeño el país, no queda más que irse a otro lado. Con la esperanza país que tendría yo como costarricense de que luego regresen y que irradie todo eso en nuestro país. Pero aquí son apuestas y ustedes están asumiendo riesgos. Y si uno lo ve fríamente, uno dice, estás asumiendo el riesgo, el país no ofrece las condiciones, ¿por qué vas a querer fracasar aquí? Si otro país te ofrece las condiciones, y cruzar los dedos para que en algún momento esto cambie. No es una respuesta fácil, me duele, si me están grabando probablemente tendré problemas, pero trato de ser lo más objetivo posible, y podría ser romántico, y no, quédense por favor, pero hay que ser realista, y ustedes son personas de negocios. Sí, sí señor. Bien, ¿algo más? ¿Alguna otra inquietud o tema? Bueno, la verdad es que entonces termino con esta última filmina, donde básicamente lo que yo tengo es a un ser humano cualquiera, nosotros, con el maletín. Ya no usamos maletines, ya todo lo llevamos en el teléfono, pero esta persona de negocios está frente a una realidad que está viendo proyectada, y él lo que está es simplemente queriendo apagar con el control remoto, dándole la espalda a una cadena de interrelaciones, de una madeja en la que está inmerso el sistema socioeconómico, político, comercial, de transacciones de su país, de proyección en este caso también en línea, y si él decide apagar el control remoto, simplemente le da la espalda y podría estar obviando que está a punto de desaparecer como empresario, como emprendedor. Entonces tenemos que tener claro el panorama, ver que hay riesgos y echar para adelante, y si es necesario buscar aliados. No estamos solos, así que los insto a seguir adelante. Felicidades, ha sido un placer conocerles, y cualquier cosa, ahorita intercambiamos ahí impresiones en el piso. Que la pasen muy bien y buenas tardes. A ustedes, los felicito por estar aquí. Eso denota su interés de salir adelante. Excelente. Bueno, nuevamente muchas gracias a don Roy por una conferencia, la verdad, increíble. No todos los días tenemos el honor de tener a un doctor, profesor en pleno de INCAE. Y a continuación vamos a darle un reconocimiento por su participación en el primer Congreso de Estudiantes de Negocios. Ya hace hambre, ¿verdad? Vamos a proceder al almuerzo, vamos a hacerlo de una forma